vigilia, y cuando estaba recién ministrando, no sé si vos o alguien estaba cantando, tuve un sentir de que para noviembre, por eso les pido sus oraciones, vamos a tener 3 días de campaña. Amén. Amén. Perdón, en noviembre, en junio, es decir, el mes que sigue, ¿no? Después de mayo, junio, no sé quién vendrá a predicar, pero el tema es enfocarnos en junio para hacer 3 días de campaña, viernes, sábado y domingo, e invitar a gente. Tenemos que evangelizar, tenemos que recuperar los hermanos que están apartados, caídos, atribulados, y también personas que no conocen al Señor. En esta cuadra, yo conozco a los vecinos de esta cuadra, cada uno sabe a su vecino. Hay vecinos que fueron una vez a la iglesia, no a esta iglesia, en diferentes lugares y ahora están apartados. Hay personas que nunca fueron a una iglesia cristiana, así que bueno, hay de todo. Es un tiempo de que tenemos que también nosotros empezar a invitar y a pedirle al Señor que Él añada nuevas personas a la iglesia. Amén. Así que sus oraciones por el mes de junio para hacer 3 días de campaña. Bien, vamos a ver hoy Hechos 5, un episodio trágico en la vida de la iglesia. Ananías y Zafira. Hechos 5, del 1 al 11. Vamos a ir leyendo de a poco algunos pasajes. Arrancamos Hechos 5, 1, 2. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, es decir, vendió una propiedad, y sustrajo el precio, sabiendo también que su mujer, trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo? Puso parte de lo que había vendido a los pies de los apóstoles. Me gustó esto y se lo quiero compartir. Yo acepto que esto no lo escribí yo, pero alguien lo escribió y me gustó. Dice: yo acepto que cometan cualquier error conmigo, dice un escritor, pero no las mentiras, porque esos no son errores, son decisiones con intenciones. Si uno puede meter la pata, y la metemos siempre, porque somos personas proclives a errar, ¿sí? Pero la mentira es un hábito que daña las relaciones interpersonales, daña a la relación de pareja, a la relación de padre-hijo, a la relación de amigos, ¿no? El refrán, a mí me decía mi papá: las mentiras tienen patas cortas, porque enseguida sale a luz, ¿no? Ananías y Zafira se habían puesto de acuerdo, ¿para qué? Para mentir. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Y pregunta Pedro: ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Voy a explicar. Voy a poner precios actuales. Supongamos que ellos tenían una propiedad que estaba evaluada en $100.000. Hoy valen más las propiedades, ¿no? Pero $100.000, que es plata. Dijeron: bueno, vamos a decir a la iglesia que no la vendimos a 100.000, la vendimos a 30.000. Entonces se quedaron con los 70. Y en esto quiero aclarar bien, porque no se trata, acá no es el tema del dinero, acá es el tema de la mentira. Es decir, Pedro le dijo: la plata de ustedes, hagan lo que quieran, no tienen obligación, ni con nosotros ni con la iglesia, del dinero, pero hicieron trampa. ¿Y por qué hicieron trampa? ¿Cuál era la necesidad? Y ahora vamos a ver cómo muchas veces uno hace trampa
no con el dinero solamente, con uno mismo. Cuando muchas veces miente y se miente, ¿no? Dicen los psicólogos que las personas que mienten no te miran a los ojos, porque algo están ocultando. Hay otros que son mitómanos, que ya es una enfermedad, que mienten, te crean historia y te la venden con un moño que vos te la crees y la compras. Y vos decís, wow. Hay otros que se convencen de lo que dicen es cierto porque empiezan a fabular. La fábula es inventar una historia que nunca existió. Hay de esa gente, ¿no? Y es más, la siguen pregonando durante años hasta llega un momento que ellos se van a morir pensando que esa fábula existió en su vida. Ya es un poquito más enfermizo la cosa, ¿no? Por eso vamos a ver que está la mentira, la media mentira, la omisión de mentira, y que todo eso es un pecado que trae consecuencias graves a la vida espiritual de cada persona. Voy a empezar por el diccionario, la definición. Una mentira es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa, en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, de forma que se oculte la realidad en forma parcial y total. Repito, la mentira es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa. Es decir, el que la está diciendo sabe que es falsa, pero la dice. ¿Qué hace seña? ¿Qué? Corta el... Sin micrófono. Ahí. Ahora mejor. Me gusta más sin micrófono. Entonces, cuando uno miente, está falseando la realidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan en el ejemplo que yo pongo o he puesto muchas veces de la sombra? La sombra, la proyección de mi sombra, no es mi estatura real. Yo cuando me pongo contra la pared, agarro el metro, mido 1,65. Y si yo dejo que el sol me dé de espalda, veo la sombra y veo una altura de 2 metros. Digo, wow. Pero esa es fantasía, la realidad es que mido 1,65. Entonces hay una diferencia entre la sombra y la realidad. La mentira es como una sombra. La sombra se acomoda a toda superficie. Por ejemplo, yo voy caminando y se acomoda en la silla, se acomoda en el piso. No tiene problema con el obstáculo, porque la sombra es una proyección. Pero si yo voy caminando y no corro la silla, me caigo, me tropiezo. La verdad siempre uno termina chocando. La mentira termina como zigzagueando. Vamos a la aplicación. La conducta de Ananías y Zafira. Primero, no mentir, hay que ser honesto. Nosotros como cristianos tenemos que siempre ser honestos. Porque la honestidad nos trae buenos resultados. ¿Saben que nos trae buenos resultados? Porque nos garantiza la confianza de la otra persona en el presente y en el futuro. A un mentiroso en un trabajo no lo van a tomar 2 veces. La maestra no lo va a creer 2 veces cuando diga al alumno algo que no es cierto. A mamá, a papá no lo podemos mentir muchas veces porque están de vuelta. Y ya los padres, ¿por qué olfateamos nosotros? Porque nosotros también hemos mentido. Hemos también muchas veces dicho cosas que no son correctas. Entonces tiene que ver a esto que, ¿cómo se le llama? Experiencia. Ya lo sé, ¿no? ¿Qué decimos los adultos? Yo no sé, ya sé. Lo segundo, no separar a Cristo de su cuerpo, es decir, Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Si le mentimos al hombre, le mentimos a Dios. Si le mentimos a Dios, le mentimos al hermano. Porque somos una unidad. Por eso Pedro dijo, mentiste a nosotros, pero también le mentiste al Espíritu Santo. Cuando Saulo cae del caballo que se le aparece Jesús en Damasco, le dijo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba siguiendo a los cristianos que adoraban a Jesús.
Pero Jesús ahí no hace una división entre iglesia y su persona, entre cabeza y cuerpo, porque somos una unidad. Si yo le daño a un hermano algo, se lo estoy dañando a Dios. Hay personas que dicen, yo no, con Dios lo respeto, lo venero, le tengo temor, pero se la pasa criticando al prójimo. Entonces, está fallando en un área, porque mi prójimo es parte de Dios y Dios es parte del prójimo. Somos una unidad. Dijo Jesús, cada cosa que vos le haces a mis hermanos, me lo haces a mí, Mateo 25. ¿Se entiende? Entonces la oración espiritual y la vida espiritual sin encarnación de una relación no tiene sentido para Dios. Dice Santiago, ustedes bendicen a Dios, pero maldicen a sus hermanos, que es imagen y semejanza de Dios. No podemos decir, Dios sea bendito y después me la paso maldiciendo. ¿Se dan cuenta que es una unidad? Tercero, Satanás está acechando, porque dice Jesús, y ahora lo vamos a leer, es padre de toda mentira. Él es el hacedor de la mentira. Él miente. Empezó a manipular a la mujer y al hombre en el Edén, cuando le dijo, Dios ha dicho que si comieren de estos frutos seréis como dioses. Dios no dijo eso. Dios dijo, no coman. Pero él le agregó un ingrediente más, que es crear toda una fantasía para que ellos caigan y pisen el palito. Cuarto, el pecado trae consecuencias horribles. Esto no hace falta explicarlo mucho, ¿no? Cuando cometemos pecado, trae consecuencias. Amén. Muchos están mirando nuestro proceder. Somos cartas abiertas, hermano. Cada vez que nosotros hablamos, decimos, si no somos coherentes, nos señalan, ¿eh? Yo un día, me acuerdo en una convivencia que tuve en un retiro espiritual, Dios me probó la paciencia. Tenía que hablar de la paciencia y me desbordé de impaciencia. Y alguien me dijo, vos decís una cosa pero haces otra. Yo digo, qué vergüenza, pero que es verdad. Es decir, no podemos decir algo y hacer otra cosa. Dice tu palabra, la palabra de Dios, que tu sí sea sí o tu no sea no. ¿Cuántas veces nos comprometemos con Dios y después no vivimos según Dios? Sobre todo las personas impulsivas. Yo voy a servir la iglesia y después no lo vemos más. O lo vemos cada tanto. No hablemos si no tenemos la certeza. Sexto, el infierno es peor que la muerte física. Por eso Jesús decía, no teman a los que matan el cuerpo, teman a los que matan el alma. Porque el infierno no hay regreso, ¿eh? Acá todavía es el tiempo de dar el arrepentimiento. Nosotros vivimos un tiempo de gracia y podemos arrepentirnos de nuestros errores. Pero una vez que ya fuimos para el otro lado, o vamos a la eternidad con Dios, o vamos a la eternidad sin Dios. El infierno, más allá de la recreación que dice la palabra, que hay fuego, azufre y llanto, es la ausencia del amor de Dios. Saben que, a ver, voy a hacer una especie de sondeo. Cuando retamos a nuestros hijos, o a nuestros sobrinos, o a nuestros seres queridos, y les cortamos el rostro, ¿no sufren más a veces que una paliza? Sí, porque no hay peor que una madre o un padre que le corta el rostro a su hijo y sabe el hijo que está enojado, pero sin embargo, ayer veíamos acá a la princesita, cuando la abuela le cortaba el rostro y sabía que estaba, y no es una adulta, es una nena, tiene apenas 1 año, va para 2, y sin embargo saben cuando hay distancia, cuando hay enojo, cuando hay límites. Dios es igual. La ausencia de Dios es el infierno más grande, porque no voy a tener al amado en mi vida, sino que voy a estar rodeado de dolor por la eternidad. Es horrible eso. No tenemos conciencia. Nosotros pensamos que sí, Dios es tan bueno que se va a olvidar de todo lo macana que mandé. Un momentito. Dios, ¿qué decía el credo? A ver, los que fueron a la iglesia católica. Juzgarás vivos y muertos. El juicio va a ser sobre todos. Amén. Amén. ¿Cuál será nuestro epitafio? El epitafio es lo que escribimos en la tumba.
¿Qué dirán? ¿Este hombre fue bueno? ¿Hizo algo bueno? ¿Se acuerdan de Pepe Biorni? A ver, levante la mano quién se acuerda de Pepe Biorni. ¿Vos solo? Pepe Biorni fue un humorista argentino que aparte era cristiano. Era cristiano evangélico. Yo fui a la tumba de él porque mi mamá está enterrada allá en el cementerio de Lanús. Yo vengo de ahí. Y la tumba de él, el epitafio decía, acá yace un siervo de Dios que con su humor hizo reír a la gente. Nunca fue un humor grosero, un humor de malas palabras, un humor que se reía y se burlaba del otro, sino que se burlaba del mismo. Les recuerdo a los que quieren ver en YouTube, un gran humorista como Pepe Biorni. Ese es un epitafio que es la continuación de alguien que hizo algo en la vida y que la sembró. ¿Saben qué dice Pedro en el libro de los Hechos de Jesús? Fue un hombre que pasó por la tierra haciendo el bien. ¿Dirán lo mismo de nosotros? Dios quiera que sí. Amén. Él es el padre de mentira, el diablo. Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, el diablo, homicida ha sido desde siempre, desde el principio, no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Es decir, en el diablo no hay verdad. Cuando habla, habla mentira. Es decir, su naturaleza es mentir. Y no va a cambiar. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, tiene una naturaleza que es mentir. Por eso es ridículo orar por el diablo para que se convierta, porque su naturaleza nunca va a cambiar. Hay gente que, bueno, sí, el ser humano puede cambiar, ¿no? Pero hay naturalezas que son demoníacas, que destruyen. Hay muchos en la historia, no quiero nombrar a Hitler, pero hubo muchos que su naturaleza era demoníaca, era destruir. Satanás es el engañador, él es el padre de mentira, lo leímos recién. Satanás mantiene a la gente en esclavitud, engañando y cegando la mente de los incrédulos y o a veces de los creyentes. Porque Pedro era creyente, Pedro era discípulo de Jesús, Pedro era el apóstol. Sin embargo, fue engañado en un momento que Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Cuidado. No por ser creyentes estamos exentos de ser engañados por el maligno. El poder de Satanás es la mentira y la batalla está acá en la mente. Por eso, nosotros tenemos que saber que el cielo y el infierno está acá. Pablo decía en Romanos 7, hay una naturaleza en mí que es la carne, que hago lo que no quiero en vez de hacer lo que debo. A veces hacemos lo que no queremos. No queremos dañar, pero dañamos. No queremos insultar, pero insultamos. No queremos maldecir, pero maldecimos. Es como que hay una lucha interna, como un campo de batalla. Su propósito es hacer lo que pensamos y vivamos de una manera que es contraria al plan de Dios. Porque el trabajo del diablo es apartarnos de Dios. ¿Y cómo empieza a seducirnos? Y que si Dios es bueno, haz la tuya. Entonces nos predica un evangelio que no es el verdadero, sino que lo falsea y le pone palabras que no están en Dios. O manipula la palabra de Dios, porque Jesús, cuando estuvo en el desierto, el diablo usó la palabra de Dios, pero la cambió. Le dijo: si sos hijo de Dios, dice, escrito está, los ángeles te van a sostener cuando te tires. Estaba citando la Biblia, porque él se conoce la Biblia mejor que nosotros. Es un gran teólogo, conoce mucho la palabra de Dios. Y sabe dónde. Pero la usa ¿para qué? Para probarnos. Dios es amor. Mentí poquito. Sí, Dios es amor. Sí, pero Dios también es justo. Y es Padre de las luces. Y no hay tinieblas en él. No hay engaño.
cuando las mentiras son expuestas se rompe el poder de Satanás. ¿Saben que el pecado cuando es expuesto se debilita? Yo siempre lo digo eso. Cuando el pecado es expuesto se debilita. Por ejemplo, cuando uno dice yo, qué sé yo, soy mentiroso y tengo que luchar con la mentira, lo expuse el pecado. Entonces sé dónde trabajar, porque reconozco que soy mentiroso. Soy ladrón, agarro lo que no es mío. Lo confieso. Por ahí los hábitos están incorporados, pero ya sé que tengo un enemigo que tengo que trabajar. Pero el que la niega dice, no, yo no soy tan malo, soy más o menos. Y hago cosas más o menos, se está engañando. Pero ¿a quién engaña? A uno mismo, a los demás, pero el jefe sabe que no es así. ¿Me van siguiendo? Amén. Entonces, el pecado cuando es expuesto se debilita. Cuando David supo que la vida, porque él pensaba que estaba bien acostarse con la esposa de Urías, con Betsabé. Estaba bien hacer un censo. Estaba bien hacer lo que hizo cuando se pasó del bando contrario, porque sabían que se pasó con los enemigos de Israel para atacar a los israelitas. Hizo cada cosa David tremenda. Pero hasta que no le cayó la ficha, no pudo cambiar. Porque cuando vos exponés el pecado, se te cae la ficha y si tengo herramientas para trabajar en él. No es que va a desaparecer en forma mágica, pero lo tengo flojo, lo tengo débil, porque el pecado se debilita en la medida que uno lo confiesa. ¿Se entiende? Amén. Hechos 5, 5, 6. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, sin murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. A veces pensamos que en el Antiguo Testamento pasaban cosas que no se repiten en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es decir, hubo muchas muertes, mucha sangre. Pero es curioso que el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios en la gracia, en la era de Jesús, se producen 2 muertes. 2 muertes por mentir. Parece hasta desencajado con todo lo que es el Nuevo Testamento. Pero acá hay una enseñanza, que Dios tiene un límite y no podemos nosotros abusar de ese límite. Porque Dios es bueno, pero es juez. Y todo se paga. Todo se paga. ¿A quién pretendemos engañar? Primero, el engaño en Hechos 1:2, lo dice Gálatas 6:7, Ananías y Zafira quería tener la reputación de ser más espirituales que realmente eran. Es decir, estaban vendiendo una imagen que no era. Eso ya saben cómo se llama hipocresía. El hipócrita es la persona que quiere vender una imagen de santo cuando no es santo. Quieren que todos lo vean, dice palabras muy agradables, pero para quedar bien. Pero en el fondo tiene una careta. Miente. Les voy a contar algo que por ahí me lo escucharon. Antes, en el teatro, hace mucho tiempo, muchos siglos atrás, las mujeres no tenían participación en el teatro. No había actrices como ahora, porque el teatro era del hombre. En la época de Shakespeare, cuando Shakespeare escribió obras de teatro, las mujeres no trabajaban en el escenario. Entonces había que vestir a los hombres de mujer. Pero se ponían caras, máscaras, y las máscaras expresaban muchas veces un estado de ánimo. Por ejemplo, las máscaras con una especie de U para arriba expresaban una sonrisa. La máscara para abajo, drama. Entonces la gente cuando aplaudía decía, las máscaras estaban hechas de cera como la cera de la vela, ¿no? Y entonces decía, sin cera,
sincera. Sacate la máscara que queremos ver para aplaudirte, no al personaje, sino al actor que está detrás de esa máscara. De ahí viene la palabra sinceridad. Sin máscara, como sos. Bueno, Shakespeare decía que el mundo es un escenario y todos somos actores. Todos muchas veces actuamos de un papel que no somos en la vida real. Mentimos. Porque mentira no es decir yo fui a tu casa y mentira no fui a tu casa. Mentira es proyectar una apariencia de una imagen de algo que no soy. Eso se llama hipócrita. Jesús se enojó mucho con la hipocresía, porque es una falsedad disimulada para vender una imagen que no tenés. ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, en la farándula. Vemos gente que aparece en televisión, bien maquillada, muy bonita, atractiva, hombres o mujeres, mostrando una imagen de lo que no son. ¿Cuántos payasos tan tristes por dentro? ¿Cuánta gente que ha hecho reír eran depresivos que se terminaron suicidando? Porque no era lo que ellos vendían, sino que era todo lo contrario. El cristiano tiene que ser transparente, sin máscara, sincero. Si no tengo plata, no tengo plata. No decir, Dios me bendice y nunca me falta la plata. Si no estoy de buen humor, ser honesto, decir, no estoy de buen humor. No voy a dejar de ser menos espiritual porque diga lo que soy. Falsear los estados de ánimos es mentirle al ser humano, pero no a Dios. Por eso la Biblia, ya que Ricardo leyó un salmo, la Biblia está llena de realidad desnuda de lo que es el ser humano. Dios podía haber dicho al Espíritu Santo, no pongas que David cometió adulterio, porque queda feo. No pongas que Pedro le dijo a Pablo, pero Pablo le dijo a Pedro que era un cobarde, porque se lo dijo. No pongas que... No, está tal cual, es un libro honesto, que te muestra las bajezas y las vicisitudes del ser humano. Había una hermana religiosa que decía, yo la peor de todas. Sor Juana de la Cruz. Yo a veces digo, yo soy el peor de todos. No soy bueno. Nadie es bueno. Jesús no quería tampoco usar el título de bueno. Decía, mi padre es el único bueno. No somos buenos. Queremos ser buenos. Pero somos mezquinos, somos egoístas, somos muchas veces soberbios, somos orgullosos. ¿O no? Yo al menos sí soy. A veces tengo mal humor, a veces me sale toda la tanada encima y no... A veces no quiero estar predicando. Y lo tengo que hacer porque Dios me manda a hacerlo. Pero así soy. No me gusta, y no me gusta la teatralización en la iglesia. Por eso me alegro cuando los hermanos confiesan y dicen, yo hoy no estoy bien, hoy estoy pasando un momento difícil, porque eso ayuda a la sanidad. Cuando uno confiesa que está mal, que necesita la oración del otro. Por eso el pecado no fue robar dinero, su pecado fue la hipocresía, abajo de todo. Tratar de aparentar aquellas cosas que no son. ¿Vieron como la famosa actriz que hace años viene haciendo almuerzos? ¿No? ¿Estamos en el aire? Es decir, hay que cambiar de expresión, ¿no? Bueno, a veces nosotros somos como ella. Me están viendo, a ver, voy a tratar de ponerme bien. ¿Para qué? Si Dios sabe cómo sos. Entonces no mintamos, no vendamos una imagen. Vamos a pasar a la avaricia. Juan 12:1-7, si lo quieren buscar, es cuando María derrama el perfume de alabastro y Judas tiene una reacción. A ver quién lo encontró. Juan 12:1-7. San Juan, 12:1-7. La chica cibernética. Es la única manera que se queda quieta. San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 7.
Amén. ¿Quién lo lee? Dice, seis días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y golpeó los pies de Jesús, y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de llegar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, traía de los que se echaban en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que el día de su sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, acá ven una mentira falseada por una buena acción. Judas estaba diciendo una aparente buena acción. ¿Para qué vamos a gastar plata en algo tan caro si hay gente que se muere de hambre? ¿Está mal eso? No, está mal. Pero su intención sí estaba mal. Porque lo hacía por avaricia. Es decir, hay gente que pone rótulos de palabras muy buenas, pero en el fondo tiene una intención mala. Por eso tiene mucho que ver con lo que uno vive en su corazón y no lo que dice con sus labios. Muchas veces uno dice, es bueno hacer cosas buenas para la gente, ¿no? Pero en el fondo está pensando otra cosa. Y no le echemos la culpa a los políticos, nosotros también somos a veces así. Sí, la avaricia está en el corazón del ser humano. Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, porque el dinero no tiene la culpa, es un papel de cambio que se utiliza ¿para qué? Para el comercio. Lo que tiene la culpa es el que la usa. Hechos, recién el conocimiento de esta mujer sustrajo el precio, llevándolo una parte y puso a los pies de los apóstoles, y la otra parte era mentira. Voy a leerlo. Pasado el lapso de 3 horas, así primero murió el marido, Ananías. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, es decir, los dos se habían puesto de acuerdo, pero no sabía lo que había pasado. No tuvo tiempo de arrepentirse. Entonces Pedro dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Fíjense en una cosa, Pedro sabía que era mentira, pero Pedro quería dar una nueva oportunidad a la esposa. Y ella estaba tan enceguecida de la mentira que no le importó las consecuencias. Ella dijo, sí, en tanto la vendí. La vendí a $30.000. Era mentira, la vendió a 100.000. Y Pedro dijo, ¿por qué conviniste atentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, a los pies del que has sepultado, es tu marido, y te sacarán a ti. Fíjense, Zafira quiere decir bella. La palabra griega de Zafira, bella. Tal vez Zafira era físicamente hermosa, pero tenía un horrible alma. Ella es recordada como una mujer que apoyó a su marido en el engaño. Acá viene la pregunta, en cuanto a la mujer cristiana, y esto va para las mujeres, pero también para el hombre. ¿Debe seguir a su marido en todas sus decisiones que él toma? No. Si sus decisiones son malas, la mujer... Porque a uno dice, hay que sujetarse al marido. Si el marido dice, un momentito, si el marido está dentro de la voluntad de Dios, te sujetás. Pero si está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, no. Porque acá el marido había planeado
robar y mentir. Entonces, la mujer cristiana tiene que seguir al marido siempre y cuando el marido haga cosas de Dios. Porque si la mujer es convertida y el marido es no es ni sí ni no, y de pronto va a hacer que yo va a ir a un bingo para probar suerte, y bueno, voy a acompañar a mi marido porque hay que estar sujeto a valor. No, no te enganches. Si el juego Dios no lo acepta. ¿Se entiende? Entonces la pregunta de vuelta, ¿debe seguir a su marido en todas las decisiones que él toma? ¿Una mujer cristiana? No. No está bien. Sí, pero si Dios me va a castigar porque dice la palabra que somos uno. No, un momentito. Son uno cuando están en el mismo espíritu. Pero si hay yugo desigual, si uno piensa una cosa y otro, uno tiene que primero temer a Dios y decir, no, Dios no lo quiere, no lo voy a hacer. ¿Se entiende? Amén. Miren qué linda Zafira. Las apariencias engañan, ¿no? Dice, tanto el hombre como la mujer que quiere vender una imagen que no es real, termina siendo presa de la mentira y el espejismo del mundo de las apariencias. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Muy linda por fuera, pero por dentro mentirosa, llena de engaño. Entonces, ¿de qué sirve la belleza? ¿De qué sirve la apariencia? ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve la posición social si somos unos mentirosos? ¿Cuánta gente vemos feliz volviendo a la farándula, a la televisión, y están vacíos por dentro? Quizás ganan 10 veces más que nosotros. La pregunta es, ¿son felices? ¿Qué pasa cuando ponen su cabeza sobre la almohada y ven que hay un vacío interior? Y por ahí uno le queda un poquito de pan duro con mate cocido y es un manjar para su vida. Y dice, gracias a Dios porque al menos tengo algo que comer. ¿Se dan cuenta que la vida es muy diferente a lo que nos quieren vender? Hechos 1:10, e instante ella cayó a los pies de él, es decir, al pie de... 5:10. 5:10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Sí, Julio también. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Su pecado. Ananía y Zafira convinieron un plan. Se pusieron de acuerdo, planificaron un plan. No fue una cosa que le salió espontáneamente, fue planificada. La hipocresía es el pecado cometido voluntario y deliberadamente. Es decir, uno se propone a vender una imagen y una mentira bien planeada. Quisieron ser generosos sin pagar el precio de su generosidad. Pensaron que la solución era mentir. En el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Saben que a veces Pablo dice algo que yo a veces lo leo y digo, qué duro? Pero lo dice Pablo, no lo dice José Luis. Dice Pablo, tuve que avergonzar al hermano tal públicamente para que el resto tenga temor de Dios. ¿Qué autoridad? Es como si se paró y le dijo a alguien de la congregación tal cosa, lo humilló públicamente, pero todos empezaron a portarse bien. ¿Será que Dios a veces tiene que humillarnos públicamente para que nos portemos bien? Qué feo, ¿no? El amor debe ser sincero, dice la palabra en Romanos 12:9, aborrezcan el mal y aférrense al bien. El amor tiene que ser sincero, sin más, sin careta, tal como somos, como dice la canción de Jesús a Dios, tal como soy, Señor. Termino. Fácil es perder la confianza, difícil es recuperarla. Aún por la mentira, ¿cuántas veces se pierde la confianza? Fácil es hacer promesa, difícil es cumplirla. Fácil es desear ser feliz, difícil es luchar para hacerlo. Fácil es mentir, difícil es ser sincero. Fácil es criticar, difícil es dar un buen consejo. Fácil es ofender, difícil es decir
Lo siento. Vamos a orar para que el Señor, si tenemos un hábito de mentir, que no lo hagamos más. Amén. Si hemos mentido y hay personas que están engañadas por nuestra mentira, que tengamos oportunidad de decirles, perdóname, te mentí. Pero la verdad siempre libera. La verdad siempre sana. La mentira, la fábula, la hipocresía no sirve. Porque somos usados por el demonio. Vamos a orar, Padre. Somos conscientes que esta palabra que leímos de Zafira y Ananías es dura. Porque era un matrimonio de la iglesia. No eran del mundo, de la iglesia. Que engañaron a las personas, no a Pedro porque tuvo discernimiento, y sobre todo no te engañaron a ti, que eres la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, dice el Salmo. Es luz para nuestros ojos, es lumbrera para nuestros caminos. Enseñanos, Señor, a ser francos, sinceros, honestos, a decir sí cuando hay que decir sí. Y no, aunque le duela al otro, cuando tenemos que decir no. Ayúdanos, Señor, a no confabular acciones de hipocresía, a ser reales, a ser transparentes, a no vender una imagen equivocada de lo que somos. No nos importa cómo nos ven, no nos importa cómo nos ven el mundo, la sociedad, la gente que nos rodea, nos importa cómo nos ves vos, Señor. Ayúdanos a ser honestos, a ser sinceros. Palabra que tiene gran peso en la eternidad, dice tu siervo cuando canta esta canción, sinceridad. Sí, Señor. Es una palabra pequeña, pero es tan profunda, es tan verdadera, y queremos ser sinceros. Amén. Sin máscaras, sin ropajes, sin posiciones, sin presentaciones falsas. Sinceros. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, gracias porque por medio de este mensaje de la palabra, en el libro de los Hechos aprendimos que no podemos mentirte, no podemos engañarte. Oh Jesús, perdona. Pronto sale todo a luz. Por eso, Amén, Señor, Señor. bendice las almas transparentes, Sí, Señor. las almas que nos engañan, que no engañan a sí mismos, no engañan a los demás. Amén, Señor. Y si hemos mentido, perdónanos, Señor. No Sí, queremos Señor. mentir. Sí, Señor. No queremos mentirnos a nosotros mismos. No queremos que nos mientan. No queremos que nos engañen, que nos seduzcan. No, sí, sí. Señor, los políticos cuando están en época de elecciones empiezan a mentir con campañas de cosas que van a hacer y no hacen. Hay gente que promete y no cumple. No queremos ser así, Señor. Queremos ser honestos, Sí, Señor. decir la verdad, aunque duela, aunque muchas veces sea un arma filosa. Dice Proverbio, fieles son las heridas de aquel que habla. A veces cuando nos habla la verdad nos lastima, nos duele, pero sana en el fondo, Señor. Amén, Señor. Pero importunio es los besos del falso, del adulador. Así dice Proverbios. Que no nos den besos de Judas falsos. Sí, Que no Señor. nos miren en forma engañosa, falsas. Que no nos digan Dios te ama y en el fondo nos están clavando un puñal. Oh, Falso. Señor. Que seamos honestos, Señor. Amén. Que haya un ida y vuelta. Que un día le podamos decir a alguien, mira, te mentí, te falseé, te di una mano y no te di nada. Señor, ayúdanos. Perdónanos, Señor. Quita toda avaricia, todo egoísmo, Oh, sí, Señor. toda soberbia, Señor. En el nombre de Jesús, sananos para la gloria tuya. Oh, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén.